Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rostros Venezolanos, el primer programa, la primera ventana que se abre a partir de hoy, lunes 30 de septiembre, a todos los venezolanos emprendedores, trabajadores y que quieren aportar a este inmenso país. Ese es el lema de nuestro programa. Aquí mi compañera periodista, Génesis Castellanos, también colega, que con amplia trayectoria tanto en Venezuela y aquí empezando en el Perú, bueno, vamos a darle esa ventana a todos los compatriotas, a todos aquellos que están haciendo las cosas buenas en nuestro país. Y bueno, Génesis. Así es, Pedro. Queremos darle las buenas tardes a cada una de las personas que nos están sintonizando en este momento. Gracias. Esperemos que cada lunes se queden con nosotros de 5 a 6 de la tarde en nuestro programa Rostros Venezolanos. Esto es un proyecto en el cual Pedro y yo estamos muy emocionados y queremos agradecer a Onda Digital TV por esta oportunidad que queremos aprovechar al máximo. Nosotros queremos que Rostros Venezolanos sea una ventana que permita exponer temas coyunturales. Vamos a traer invitados que van a responder adecuadamente y oportunamente a cada una de esas dudas, esas consultas. No nada más queremos tener venezolanos acá, queremos tener a peruanos que desde nuestra llegada nos han tendido la mano y nos han mostrado de que sí se puede generar una hermandad entre venezolanos, entre peruanos y también, ¿por qué no?, entre otras nacionalidades, porque sabemos que nosotros no somos los únicos extranjeros en este país. Así es, bueno, y ahora les invitamos a conectarse. Rostros Venezolanos tiene su perfil en Instagram, su perfil en Facebook con transmisión en vivo y también a través de YouTube, donde vamos a colgar cada uno de los programas a través de Rostros Venezolanos. Búsquenos tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, empezamos. Vamos a presentarnos un poco, vamos a soltarnos un poco, que nos conozcan. Y bueno, vamos a empezar por Génesis. Okay. Génesis, bueno, preséntanos, dinos tu historia en Venezuela y bueno, y aquí en Perú. Voy a tratar de ser resumida porque el que me conoce sabe que me gusta hablar bastante. Entonces, bueno, ¿cómo llego a Perú? Hace 6 años tuve la experiencia de haber venido a este maravilloso país y quedé enamorada de su cultura, del trato hacia las personas, de sus paisajes. Tuve la oportunidad de viajar por diferentes provincias y cuando estaba haciendo mi planificación para salir del país, decidí entonces tomar Perú como primera opción. También había dejado amistades acá, económicamente y presupuestalmente Perú era un gran país como para empezar desde cero. Y bueno, esta es mi historia acá. Yo soy periodista venezolana, tuve aproximadamente 7 años de trayectoria en diferentes medios y bueno, acá estoy muy emocionada porque desde que llegué había estado haciendo otro tipo de actividades que de igual manera enriquecedoras. Estoy aprendiendo en otros ámbitos que lo agradezco muchísimo, pero esta es la primera vez que vuelvo a estar en contacto con lo que realmente es mi pasión y bueno, esperemos que se queden con nosotros en este proyecto, así como nosotros estamos enamorados, que ustedes se enamoren también de este proyecto. Claro que sí. Bueno, por parte mía, bueno, yo soy también periodista venezolano, tuve 15 años trabajando en Venezuela en diferentes medios de comunicación a nivel deportivo, político, económico. Y bueno, también llegué a Perú, yo tengo un tiempo, ya 1 año y 8 meses y como todos, empezando desde cero, cambiando totalmente todo lo que hacía en mi vida en Venezuela por llegar aquí. Y bueno, y también decidí Perú por recomendaciones de muchas personas y porque también Perú se veía como una de las naciones más que se proyectaba mucho mejor en Latinoamérica. Era se escuchaba mucho en el exterior que Perú era económicamente muy potencial y bueno, y que la vida pronto iba a cambiar para mucha gente, bueno, y prácticamente para todos los venezolanos. Está cambiando. Bueno, empecé en un restaurante, como muchos hicimos, empecé en un restaurante y después se me abrió el camino para hacer lo que me gusta, escribir, y también empecé a conocer gente y bueno, ya llegamos aquí a Onda Digital con este programa donde vamos a, bueno, hacer lo que nos gusta, producir y obviamente conducir, aunque es una experiencia nueva para los dos, pero bueno, vamos a soltarnos poco a poco y lo que queremos es ofrecer contenido valioso, no solo para el público venezolano, sino también para el público peruano. Hoy, como primer programa, vamos a tratar un punto que está muy coyuntural, lamentablemente de manera negativa,
en este momento, pero vamos a explicar un poco lo que es la migración y más que todo la migración venezolana. Bueno, Genesis nos va a explicar todo eso. Sí, en este caso nosotros quisimos empezar el programa con el tema de la migración para contextualizar un poquito qué es la migración, cuáles son las razones del por qué los venezolanos están viniendo no solamente a Perú, sino a otros sitios. Y bueno, queremos explicar entonces que primero qué es ser migrante, porque a veces utilizamos este término, lo leemos en periódicos, lo chequeamos en redes sociales, lo vemos en todos lados, pero mucha gente como que tiene dudas acerca de qué es ser migrante. Entonces, bueno, es importante aclararles que son todas aquellas personas que salen de sus países por razones o educativas o porque quieren una mejoría de calidad de vida profesionalmente o incluso porque quieren reunirse de nuevo con sus familias. Eso es lo que se considera migrante. Es importante que las personas que son migrantes no son la consecuencia, no son causas de que lo estén persiguiendo para matarlo o algo así por el estilo. Claro. Y hay una pregunta que se hacen todos los peruanos y muchos extranjeros que también radican aquí en el Perú. ¿Por qué los venezolanos estamos saliendo del país? Me la hacen cada momento, cada vez que interactúo con alguien. ¿Por qué estamos saliendo? Y la respuesta respuesta concreta que se me puede ocurrir al hablar con un peruano, y porque es mi experiencia propia, la situación económica. Imagínense una hiperinflación que puede llegar a 1.000.000%, que lo que ganes, imagínense tú comprar una manzana, vamos a ponerlo en el caso de Perú, comprar una manzana en 2 soles y que tú ganes 4 soles con que te puedes comprar 2 manzanas, pero al siguiente día esa manzana va a costar 4 soles o después 6 soles y tú tengas el mismo sueldo. Esa es muy difícil de sostener y además los servicios públicos fallaban. Ya ofrecer una calidad de vida por lo menos a un hijo era muy difícil y muchas familias tuvieron que salir a tratar de proyectarse y tener un mejor futuro, porque en Venezuela lamentablemente se hacía muy cuesta arriba. Mucha gente lo intentó, porque muchos peruanos dicen que no lo intentamos, pero sí lo intentamos y lamentablemente las fuerzas no se nos acabaron, sino las maneras, las estrategias, las alternativas, y por eso es que muchos salimos a muchas partes de Latinoamérica, no solo en Perú, a muchas otras partes. Sí, de hecho, para complementar un poco lo que dice Pedro, según el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, que es un comisionado que todo el tiempo está haciendo encuestas, entrevistas, está investigando. Actualmente posee una cifra de que somos 4 millones de venezolanos entre migrantes y refugiados los que estamos en el mundo, y que básicamente las 2 razones que acaba de decir Pedro, económica y el tema de salud, yo le puedo añadir el tema de inseguridad. Muchas personas también sufrieron un tema de secuestros, robos, hurtos cada día, porque se hacía difícil por esto mismo económicamente que está diciendo Pedro, un sueldo que imagínense que sea $4 tu sueldo mínimo, trabajar todo un mes para ganar solamente $4. Entonces, bueno, evidentemente todas las tasas de delincuencia y todo eso empezaba a presentarse. Eso, reitero, el tema de la salud. Y concatenado a todo lo que está diciendo Pedro, sería la falta de una alimentación balanceada, que al final es lo que termina afectando a muchísimas personas. Tú puedes negarte la posibilidad de ir a un cine, de ir a comer algo que se salga de lo básico, pero el hecho de que tú quizás abras tu nevera, no tengas la proteína esencial, no tengas arroz, no tengas pasta, ya llega un momento de que tú dices, oye, hay que tomar otro tipo de acciones, y por encuesta, por lo que hemos leído, nos dimos cuenta que estas son las razones por las cuales la mayoría de venezolanos sale de Venezuela. Bueno, y específicamente aquí en Perú, bueno, no solo de esas razones, sino porque es un país que, por lo menos en los últimos meses, en los últimos años, ha sido no solo el que ha abierto mucho más amplias sus puertas, sino también el que ha sido menos costoso para venir, para que un migrante venezolano pueda hacer, o un venezolano pueda migrar hacia acá. Prácticamente Perú, a diferencia de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina u otros países del continente sudamericano, incluso vamos a expandirlo hacia América, es el más barato para trasladarse, y por eso es que esa ruta hasta acá es la más fácil y además en la que ha hecho mucho más amplia la migración venezolana hasta acá. Pero claro, todo eso
tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas, que bueno, que vamos a ir ampliando un poco. Otra razón también es la reunificación familiar. Muchos venezolanos que ya han estado aquí en el Perú han traído a sus familias, después de ya estar un poco estables, han traído también a sus familias, hijos, madres, padres, esposas. Entonces también eso ha llenado mucho más nuestra comunidad venezolana aquí en el país. Sí, es cierto lo que dice Pedro en tema, por ejemplo, de la posición geográfica de Perú y el tema de económicamente cómo uno se puede sustentar con bajos ingresos, porque no es para nadie un secreto si conversas con un venezolano que cuando llegan son personas que no tienen suficientes ahorros, sino que simplemente se vienen con lo justo y bueno, buscan un trabajo acá para poder. Acá en Perú se ha establecido como unas 3 oleadas, lo que le llaman oleadas de migrantes. Todo empezó en 2016, cuando ya bueno, la crisis se estaba agudizando en Venezuela, y para ese año se reportaban 8.160 venezolanos los que según migraciones ya estaban llegando acá. Para el año 2017 esa cifra se incrementó a 109.778 y para el 2018 serían 660.780 los venezolanos que ya estaban radicados acá en Perú en las distintas provincias, no solo Lima, sino bueno, en varios departamentos. Exactamente, bueno, y además tanto somos los venezolanos aquí en el Perú que bueno, que la mayoría ha venido a encontrar la primera oportunidad de trabajo que se le consiga. Apenas te bajas del autobús o del avión, en algunos casos, la primera oportunidad de trabajo que consigas o lo primero que te ofrezcan, lo toman, y muchas veces eso ha traído un poco de problemas, pero por eso es que Lima, la capital de Perú, se ha quedado mucho más, es la capital o la ciudad de todo este país que ha albergado mucho más venezolanos, las oportunidades de trabajo, incluso las oportunidades, no solo las oportunidades, los beneficios en cuanto a salud, y bueno, todo ese movimiento económico que con el que Perú sigue arriba también ha traído a venezolanos a quedarse aquí, tanto informal y formalmente. Informalmente, así es. Acá también podemos comentar un poco el tema, bueno, estamos no es para nada, siempre yo converso con las personas y uno siempre tiene un vecino venezolano, un amigo venezolano, siempre ahora estamos en todos lados. Sin embargo, los distritos que poseen más venezolanos serían Los Olivos, San Martín de Porres, o sea, hacia el norte, donde están la mayoría de nuestros compatriotas venezolanos. Y bueno, ya para lo que son provincias, Ica, Trujillo, Ancash, pueden tener. Sin embargo, en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias, repito, siempre vamos a encontrar un hermano venezolano por allí. Entonces, el tema también de la regularización de los venezolanos acá ha sido todo un tema. Desde el 2016, bueno, la Superintendencia de Migraciones ha establecido una serie de regulaciones para que, bueno, cada una de las personas que llegue aquí, primero sepan quiénes son las personas que están acá. Pedro y yo comentábamos, por ejemplo, el tema de la cédula venezolana, o sea, nuestra cédula. Sí, que es algo que se salió de control aquí, lamentablemente. Explico un poco. Nuestra cédula de identidad es un documento, ya muchos lo conocen, es un documento que en los últimos años, precisamente por falta de presupuesto, según lo que apunta el gobierno nacional, se hizo un poco con un plástico, una plastificación muy deficiente. Entonces ese documento era muy fácil de falsificar y lamentablemente en el Perú no había un control, o internacionalmente en todos los países no había un control o un acceso a la data de los venezolanos como tal. Entonces, claro, el Perú abrió las puertas, más que todo por los acuerdos internacionales como la Comunidad Andina, donde se podía transitar con solo ese documento. Y bueno, lamentablemente hay muchos venezolanos que han estado involucrados en delitos o han tenido algunos encuentros con la justicia y en Venezuela, que usaron ese documento, lo falsificaron y entraron aquí en Perú. Y bueno, y hay otros que entraron con su pasaporte, incluso han traído antecedentes penales, y bueno, y de hecho por ahí es el primer filtro que ha fallado, y por eso es que muchos están pasando cosas como las que suceden actualmente.
Así es. De hecho, bueno, hay cifras actualmente que dicen que, por ejemplo, 890 ciudadanos venezolanos ya han sido expulsados por las nuevas medidas tomadas por el gobierno, entendibles frente a casos, como comentaba, y porque, bueno, el filtro que era esa cédula, esa cédula que era tan fácil de falsificar, falló, y bueno, ya Perú está tomando medidas de las cuales vemos como esto, persona que tenga antecedente penal, se está devolviendo a Venezuela. Es muy importante a cada uno de los venezolanos que nos escuchen, por favor, es importante que colaboremos, no veamos esto como si fuera un ataque, que venga alguien y te pida tu documento de identidad. Recordemos que en Venezuela eso también pasaba, tú estabas en la calle, alguien te paraba, un policía, y te decía, por favor, dame tu cédula. No nos pongamos delicados o algo porque te lo pida, porque están también en su deber, pues. No, y no solo eso, sino que se hace en cualquier país del mundo. En el país del mundo tiene que haber unas reglas migratorias. Lamentablemente la migración venezolana se salió un poco de control aquí, porque imagínese un país como nosotros, Venezuela, que te lleguen 800.000 extranjeros en menos de 2 años, y eso es difícil de controlar. Y bueno, y lamentablemente se salió un poco de control, y por eso es que han pasado lo que han pasado situaciones engorrosas, vergonzosas aquí en el Perú. Y bueno, y lo que el llamado que nosotros hacemos es a regularizarse. De verdad, hay que tener papeles. En cualquier país en donde tú vayas hay que estar en regla. Y eso es, y lamentablemente lo que está sucediendo está teniendo consecuencias en los que por uno que haga algo mal pagamos todos, y bueno, por eso es que estamos viendo operativos en donde están pidiendo los papeles, están pidiendo los documentos, y si no tenemos los documentos en la calle, lamentablemente vamos a tener encuentros fastidiosos, engorrosos con la justicia peruana, que pueden incluso llegar a la deportación, y es por eso que es necesario tener todo en regla. Sí, así es. Otra cosa que nosotros también nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos armando este programa era el tema de nuestras diferencias migratorias, nuestras diferencias contra otra oleada de migrantes que hubo hace años. Por ejemplo, teníamos la inmigración de China en 1850, hasta 1880, que fueron aquí en Perú, exacto, que fueron 100.000 ciudadanos. La japonesa tuvo en el año 1900 2.500 ciudadanos, y la italiana se reportaban unas 3.500 personas. Pero ¿qué pasaba? Que también era algo que leíamos, que en ese momento la población peruana era mucho más reducida. Este tipo de migraciones iba directamente hacia el campo, porque eran personas que ya manejaban todo el tema para la agricultura, todo eso. Cosa diferenciadora de ahora, que bueno, que ya actualmente la cifra de peruanos ha crecido. Como lo comentaba Pedro, también todos nos quedamos en la ciudad, porque bueno, históricamente en las ciudades siempre históricamente está ligado que en la ciudad hay trabajo y más oportunidades, cosa que con el tiempo entiendes que no necesariamente, porque en cada una de las provincias hay maneras de encontrar trabajo digno, pero bueno, eso ha pasado en cada una de las migraciones. Entonces, claro, es ese tema, la cantidad de venezolanos que hay actualmente, más los peruanos, y creo que la gran diferencia que encontramos es el tema de la rapidez con que se hizo esto. Como nombramos anteriormente, desde el 2016 al 2019 presentamos esta cifra, que es un incremento inmenso, o sea que desde 1800 a 1900 no pasó. Entonces, por eso esto también agarra de sorpresa al gobierno, agarra de sorpresa a las mismas personas, porque es algo de que no, o sea, no ni siquiera, yo creo que a nivel general en Latinoamérica no nos han enseñado cómo hacer cuando tienes cuántas vecinos, todos los vecinos se vinieron a tu casa, no sabes cómo manejar históricamente Génesis, nosotros estamos no somos un continente que está muy acostumbrado a la migración, mucho menos masiva, sino, claro, recibimos turistas extranjeros, extranjeros más que todo por turismo, negocios, y bueno, algunos que sí se quedan para trabajar, para hacer sus negocios o todo, para abrir alguna empresa. Pero poniéndonos en los zapatos del peruano, o sea, una oleada tan grande en donde nosotros, o sea, de verdad estamos prácticamente, muchos llegan a pedirle trabajo, a pedirle empleo, y bueno, y muchos de nosotros los venezolanos no tenemos tampoco la cultura de emigrar. Entonces, ese choque de culturas es un poco afectado, y además se liga con la costumbre, la cultura del peruano,
Entonces ese choque cultural es lo que está pasando ahorita. Y bueno, y otras cosas que se han ligado también, como la delincuencia, los atracos y todo, han causado roces en lo que, bueno, y ahorita son las consecuencias, la posición negativa en la que estamos nosotros, pero queremos recordar, obviamente, ya sé que es un tema muy trillado, que lo han escuchado, que no, la mayoría no somos así. Nosotros nos ponemos en ese grupo trabajador en donde nosotros queremos hacer las cosas bien y queremos aportar aquí. Entonces, queremos devolverle a cada uno de los peruanos, porque yo sí, y Pedro también me acompaña en este pensamiento. Nosotros creemos que hay muchísimos peruanos y que tenemos que agradecerles, porque desde el primer momento que uno ha pisado su tierra han sido solidarios, han sabido escuchar, se han vuelto tus amigos y de una u otra manera intentan integrarte en su mundo, que sabemos que es hasta complicado, pues, porque es como que dices, ay, bueno, trajiste hoy a tu amiga venezolana, pero, o sea, esa solidaridad es muy bonita, el hecho de que profesionalmente yo he pasado por empresas donde no me ven como venezolana, simplemente me ven como una profesional, que si hago bien las cosas está bien y si hago mal las cosas está mal y está bien. O sea, me parece que me he topado personas maravillosas, porque de alguna u otra manera, si eres venezolano, ay, no, es que seguramente tú en tu país no, o sea, claro, simplemente claro, te ponen... Te tratan como un profesional, y yo creo que eso es valioso, y yo creo que eso es lo que realmente buscamos todos los que quizás estudiamos, los que dejamos atrás una vida hecha, pues, prácticamente, para venir acá a intentar desde cero y aprender tantas claro, cosas que, bueno, por lo menos a mí soy una persona que me encanta aprender de los peruanos, o sea, me encanta aprender las culturas, conocer. De hecho, ya muchos venezolanos ya me están confundiendo con peruanos por las expresiones en las que hago, pero es eso, o sea, la idea es aportar, enriquecerse, y también nosotros, de una manera simpática, o sea, como somos los venezolanos, los caribeños en general, o sea, tratar de aportar, pero tampoco queremos dar cambios a la cultura, porque esto es un continente, un país muy culturalmente muy rico y que tiene una cultura muy fortalecida, y que nosotros tampoco venimos aquí para cambiarla. O sea, es totalmente claro. Bueno, Génesis, vamos a nuestro primer corte comercial. Vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar un poco sobre el tema de la migración. Ella no es venezolana, ella es colombiana, pero que ella también ha vivido un poco lo que es ser migrante en este país, y nos va a contar un poco su historia. Ella es Inés Agresot, ya viene con nosotros, y bueno, esperamos que se queden con... Por favor, no se retiren, van a ser 3-4 minuticos como máximo, y bueno, regresamos para continuar con la invitación. Bueno, volvemos a Rostros Venezolanos. Ahorita vamos a entrar con una invitada muy especial. Ella es Inés Agresot, ella es una activista, presidenta de la organización Mujeres Maltratadas del Perú, y bueno, y vamos a hablar un poco de ella sobre el caso, más que todo de la migración. Más que nosotros queremos saber, Inés es colombiana y queremos saber su historia. Bueno, seguimos aquí en Rostros Venezolanos. Bueno, como estábamos viendo en la transmisión en vivo, en nuestra reconexión con TV Perú, bueno, un día histórico que en el Perú. Bueno, la coyuntura política se ha visto fuertemente alterada durante el día de hoy. Bueno, nuestro primer programa, y bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya dispuso cerrar o disolver totalmente el Congreso de mayoría fujimorista. Y bueno, y ahorita viene una serie de procesos en el cual todo indica que van a haber prontamente elecciones parlamentarias. Así es, Pedro, de verdad que es algo que nos queda... Era una noticia que estaba rondando desde hace días, y ya hoy se concreta, se disuelve el Congreso de la República de acá de Perú, de los cuales estaremos todos muy atentos a ver qué es lo que sucede. Para ver. Tenemos acá a nuestra invitada. Qué bueno, que también está muy pegada, muy ligada a ese tema, y bueno, y obviamente nos va a dar su visión sobre esta noticia que acabamos de escuchar juntos. Yo quiero agradecerles que me hayan invitado a su espacio. Mi nombre es Inés Agresot, soy del colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas. Bueno, yo estoy feliz, sinceramente estoy contenta, porque generalmente, o sea, todas las propuestas que nosotras hemos llevado tocando las puertas con respecto a lo que era respetar y todo el tema de vulneración de los derechos de las mujeres,
han sido de una u otra forma bloqueados por este Congreso, ¿me entiendes? Cuando se ha pedido que haya un aumento de las penas a violadores, a feminicidios y esas cosas, los principales en votar en contra de estas penas han sido la gente de los fujimoristas. Entonces, y bueno, todo el mundo conoce los niveles de corrupción, los niveles, o sea, todo este nivel moral que venían manejando, parecían una banda criminal. Y bueno, me parece, o sea, yo realmente me siento, bueno, sí, qué pena que se haya tenido que llegar a este punto, y me preocupa ahora de pronto la reacción que vayan a tomar esta gente fujimorista que está ahora mismo dentro del Congreso. No sé si han visto que en Facebook están una foto rotando donde hay gente con armas dentro. Claro. Y tenían francotiradores y todo eso. Entonces ahora queda como un poco la zozobra, ¿qué va a pasar, no? De hecho, usted me comentaba antes que había una manifestación incluso hacia el Congreso pidiendo precisamente la disolución, ¿no? No, justo por eso, ¿te acuerdas que me habías dicho no? Yo te digo no, porque voy a ir a la concentración que están llamando ahora a las 5 de la tarde, porque sí, ya es como necesario comenzar a pensar en el Perú y comenzar a pensar en cambios donde no siga más la corrupción, porque esto al final nos afecta a todos. Y por ejemplo, yo que tengo acá 19 años, soy madre de peruano, esposa de peruano, las decisiones políticas, la corrupción nos afecta a todos los que vivimos aquí en Perú. Claro, ponemos en contexto un poco a nuestro público. Bueno, Inés es colombiana, como dice, tiene 19 años en Perú, pero bueno, ya toda su vida es trayectoria, incluso ha aportado culturalmente aquí al país. Bueno, ella es una de las luchadoras sociales muy nombrada, una luchadora social muy nombrada aquí en el Perú, precisamente por la lucha contra uno de los problemas que hay aquí, que es el maltrato sobre la mujer, contra la mujer, el feminicidio. Y bueno, y obviamente con esta coyuntura política, bueno, nos hace, de verdad que nos aporta bastante todo su conocimiento. Te voy a hacer otra pregunta, Inés. El presidente Vizcarra, ¿crees que lo está haciendo bien? O sea, ¿tiene un camino trazado? ¿Tú crees que es una estrategia política un poco más para que ya el fujimorismo, que ya poco a poco prácticamente le han cerrado las puertas, se termine de disolver? El fujimorismo ya prácticamente, el último espacio que tenía de poder, ya prácticamente lo está perdiendo? Sinceramente me imagino que todo esto tiene una serie de trasfondos políticos que uno no sabe. Tú sabes que todos los políticos al final lamentablemente son cortados por la misma tijera. A mí lo que sí me parece sorprendente es que el fujimorismo era una forma, es una banda criminal, prácticamente es una mafia, y el hecho de que finalmente alguien se haya atrevido a decir, ¿sabes qué? No vas más, ya pues hace que de pronto el trasfondo que realmente lleve al presidente a hacerlo, no sé cuál será, pero bueno, en este caso me parece muy bien lo que está sucediendo. Ahora hay que esperar, tener esperanzas de que nosotros, el pueblo peruano, tome decisiones correctas hacia lo que queremos al Perú y comenzar a ver qué políticos vamos a decidir. Entonces esa es ahora la preocupación que tenemos que afrontar, asumir nuestra ciudadanía para querer un país mejor, ¿no? Sacar un país adelante, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que eso es lo más importante, y es algo que quizás he notado desde que vivo acá, el tema de que muchas personas eran como apolíticas, era como que, bueno, si trabajo no como y no me importa qué pase a nivel político, pero siento que desde meses hacia acá las personas sí se están preguntando, oye, ¿será que realmente tenemos que asumir el tema de la corrupción de la manera que nos está tocando? ¿O será que de verdad nosotros sí podemos decidir y tener gobernantes un poco más justos o tener política? He tenido esta conversación con algunas personas y me dicen que bueno, que ya poco a poco los peruanos, gracias a activistas, gracias a organizaciones, gracias a movimientos sociales, como que también poco a poco, es una tarea que creo que está empezando, pues, es una tarea que es como una semillita que ahí se está creciendo, que quizás Vizcarra con esta decisión lo que busca es como que limpiar esto y lograr que bueno, los peruanos en general decidan un futuro mejor, y bueno, las futuras generaciones también estén mejor. Y ahora para los migrantes, ¿qué sucederá? O sea, ¿cómo tú ves ese panorama después de esta estamos decisión? Hablando de esas decisiones, tú como migrante colombiana, Bueno, tenemos una cosa que a nosotros nos ha venido sucediendo. Nosotras nos hemos unido, todas las mujeres que hemos sufrido, todas somos extranjeras en mi colectivo, somos de diferentes nacionalidades. La característica principal de nuestro grupo es que todas hemos sufrido violencia familiar por nuestra expareja o pareja peruana. Tenemos niños peruanos, casi todo el grupo.
y hemos quedado atrapadas de una u otra forma aquí en el Perú porque no hemos podido salir con los niños. Las compañeras que han salido con los niños, se les ha hecho este mecanismo jurídico que es la sustracción internacional, las atrapan al niño en otro país, lo traen a Perú, ¿no? Y como ninguna mamá abandona al niño, viene acá y acá asume una serie de procesos penales, terminan presas, con condenas y esas cosas. Entonces, de una u otra forma, nosotros estamos atrapadas acá en Perú por nuestros hijos. Entonces, una de las exigencias que nosotros tenemos como grupo es: exigimos residencia y nacionalización por violencia familiar, por nuestros hijos, y la posibilidad de salir del país en casos de violencia, y que de los hombres y aquellos hombres que no pasan alimentos a nuestros hijos y nos permitan irnos del país. Porque tenemos compañeras que han estado amenazadas de muerte, se encuentran escondidas en albergues porque el hombre las ha golpeado, han estado en coma después de palizas horribles, y tienen que estar huyendo con los niños y estar escondiéndose con los niños, y el país lamentablemente no tiene mecanismos para asegurar la integridad física ni de la mujer ni del niño. Inés, pero dime algo, comparado con la migración fuerte que hubo también de personas colombianas hacia todos los países latinoamericanos, tú como mujer colombiana que viviste en tus primeros años aquí en el Perú, te dieron la oportunidad, pudiste surgir y bueno, y lamentablemente nos estás contando un poco tu historia. Y denme una comparación con lo que está sucediendo ahorita con los venezolanos. Escúchame, Perú creo que es la primera vez que tiene una migración tan masiva. Perú era uno de los países con menos recepción de extranjeros en Latinoamérica. Y de pronto se ha visto abocada con esta migración venezolana creo que es la primera vez que les pasa que llega tanto extranjero que no han sabido manejarlo porque no tienen políticas ni estaban preparados para esta migración. Entonces también por temas políticos y por intereses políticos ha habido un momento en que han abierto las puertas y han dejado entrar el Estado sin pedir documentos, sin pedir antecedentes, y ahora estamos viendo los resultados de eso. O sea, sí a la migración, pero tiene que ser una migración controlada y bien manejada. Otra cosa es esta, por ejemplo, ustedes son unos venezolanos que son decentes. Y ustedes, yo imagino que porque el otro venezolano sea delincuente y nada más no nos une porque sea que seamos de la misma exacto, del mismo país, nos une es nuestra moral, nuestros valores, ¿no? Claro. Entonces a ningún ciudadano de ninguna nacionalidad le gusta un delincuente, si es una persona decente. Claro, entonces, pero ya tú tienes tiempo aquí. Tengo 19 años. Tienes 19 años. ¿Cómo era el principio? Hace 19 años, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te sentías como migrante? Porque ¿Cuál fue tu experiencia? Lamentablemente Colombia también tenía una tradición de guerra. Lo que pasa es que nosotros, nuestra historia es muy diferente, y tú sabes que Colombia es un país violento. Exacto. Nosotros somos, o sea, tú te das cuenta que Colombia tiene una cultura de violencia. Cuando sales fuera y llegas a otros países y te dan ganas de arrancarle la cabeza a casi todo el mundo. Cuando te falta respeto o una cosa así, ¿me entiendes? Entonces ahí dices, oye, sí, somos violentos. El tema es que cuando yo vine hace 19 años éramos mucho menos los migrantes, y a pesar de todo, Perú es un país que tiene una pequeña y ligera tendencia a la xenofobia. Y tú sabes que la xenofobia también tiene que ver con el tema de la educación, tiene que ver con una serie de temas. Yo creo que más que xenofobia es aporofobia, como miedo el odio o el rechazo a esta gente pobre que viene. Entonces, por ejemplo, a ningún migrante que viene con dinero, que viene a comprar, que viene compra, por ejemplo, muchos migrantes que están viniendo también, viene a un pueblo, compra Cerro de Pasco y explota y tiene minas y tiene cosas y hace daño, pero a ese extranjero sí le abrimos las puertas. No sé si ustedes han bien leído la actual ley de migración. No, claro que sí. En todas esas se prioriza la inversión, se prioriza los negocios, se prioriza y todo. Y por ejemplo, en el tema de nosotras que somos familiares de peruanos, que somos mujeres de peruanos, el tema familiar está a un lado. Cuando se presume que en la Constitución y a nivel mundial se prioriza el tema de la familia, unión familiar, los niños y esas cosas. Entonces es como que un tema. Además estamos en la era Trump, ¿no? Los migrantes no somos deseados en ningún sitio. Sí, claro. Y más los migrantes pobres. No, y políticamente el mensaje... También sucede algo que en la innovación ya todo el mundo se expresa por redes sociales, sí, claro, los medios han cambiado de hace 19 años cuando llegaba. Y obviamente hace 19 años, hace 10 años. No hay nada peor y peligroso que una persona que no tiene ningún nivel de educación, con un teléfono de estos, puede comunicarse con todo el mundo y puede expresar toda su tontería
y todavía con errores ortográficos. ¡Ay, Dios Y mío! lo peor es que tiene trascendencia y tiene Y seguidores. tienen seguidores, que es lo peor, precisamente toda esta juventud millennial, no es la millennial, es la Z, y ahora vienen los alfas son los que están viniendo ahora, Sí, que igual ya que vienen los con millennials. o sea, ya sabes también otra cosa que me había parecido interesante, que decían, no, es que es la falta de información y conocimiento, pero ahora con el internet todo el mundo tiene acceso a la información y el conocimiento. Bueno, Sí. pero Entonces, la ¿cuál es la- información debe ser responsable. ¿no? Exacto. Claro. Entonces ahora dice, bueno, ¿y cuál es entonces la justificación del ser humano para seguir siendo estúpido, ¿no? Claro. Entonces es como que, bueno. Bueno, Inés, lamentablemente el tiempo, bueno, y también la locución del presidente Vizcarra también nos interrumpió. Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad estuviste en el momento justo también para Estuviste acompañarnos en el momento perfecto. y bueno, Sí, dar tu buena visión noticia. sobre esto. También quisiéramos ya después para tenerte en otro programa y poder ampliar un poquito todo lo que tú haces. Te felicitamos por la lucha que tú llevas, porque muchas mujeres a la primera vuelta se rinden y ustedes, tu grupo y cada una de las migrantes que pertenecen a esta organización. Si no tenemos opción, acuérdate, la opción es dejamos a los niños aquí en el país, o sea, dejamos a nuestros hijos y nos vamos, y no hay opción, o sea, madre que realmente ame a Eso era lo que te iba a contar, nadie pero va hay a madres que podrían decir, bueno, que mi hijo se quede y nos reencontramos en un tiempo, pero ustedes son madres. nosotras no vamos a dejar a Exacto, no nuestros lo van a niños, hacer. así que aquí estamos y casi es como una prisión que estamos pagando. Y Bueno, esperamos muchas ver gracias cuándo. Inés por participar y bueno, nosotros vamos a hacer un corte y venimos con nuestra otra invitada también, emprendedora, de odontóloga y bueno, que viene con nosotros a comentarnos cómo le ha ido aquí en el Perú y bueno, cómo ha crecido poco a poco en este inmenso país. Bueno, volvemos con Rostros Venezolanos dentro de unos minutos. No se vayan. Bueno, hola, volvemos otra vez con Rostros Venezolanos. Ahora vamos a nuestra sección de emprendedores, tanto venezolanos como peruanos. Gente venezolana y peruana que, bueno, que... Todos los días se levanta y quiere hacer las cosas bien para que este país crezca en todos los sentidos. Bueno, y estamos hoy con la doctora Alexandra Cano. Una historia bien particular la de la doctora porque ella es peruana de nacimiento, nació en Ica, pero ella emigró junto con su familia a Venezuela y toda su carrera la hizo allá en Venezuela. Ella tuvo su consultorio, incluso una clínica dental, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora vuelve aquí en Perú a empezar desde cero y ya poco a poco ha ya hecho su público, sus clientes y bueno, poco a poco está creciendo y ya es una marca prácticamente comercial aquí en el Perú. Bueno, ella es Alexandra, simpática ella, ¿no? Bienvenida, Alexandra. Coméntanos un poquito de tu historia. Bueno, como estaba diciendo Pedro, yo nací en Perú, en Ica, hace 28 años mis padres migran a Venezuela en el tiempo del terrorismo. Entonces, durante todo ese tiempo, pues yo vivo en lo que es en la capital. Y lógicamente, pues desde aquel entonces me convierto en extranjera. Vivo en Caracas, estudio en Caracas y me quedo todo el tiempo en Venezuela, pero producto de la situación política del país, pues decido volver. En mi cabeza dije, bueno, ¿para qué irme a otro país? Me voy a Perú, es mi país, ya no voy a ser extranjera. Y es mentira, pues, porque una vez que una persona, ahora los venezolanos que salen, así vuelvan dentro de 10, 15, 30 años, ya van a ser extranjeros, porque uno se acostumbra a la cultura del país donde empiezas a vivir, la idiosincrasia de ese país ya la conviertes tuya. Entonces, aunque yo vengo ahora a Perú, pues me cuesta un poquito adaptarme, pues fueron 28 años en los cuales pues, yo estuve en el ambiente venezolano. ¿Y cómo, disculpa que te interrumpa, pero cómo te sentiste como extranjera en Venezuela? Nunca me sentí extranjera. Exacto. O sea, nunca me sentí extranjera. O sea, bueno, también llegué muy chiquilla, ¿no? Llegué a los 8 años y llego lo que es al colegio y normal, ¿no? O sea, empiezo mi primaria, luego mi secundaria. Una vez que llego a la universidad, tú sabes cómo ella es más, el trato es más directo, sí. No era el tema de catalogarte como extranjero, pero claro, al enterarse que era peruana, Perú, ya mi apodo era Perú, ¿no? Ya no era Alexandra, sino Perú. Pero no era por un tema de la peruana, sino simplemente pues es la peruana, ya.
incluso la gente al conocerme, sí me quedaban bien, dice, ¿de dónde eres? Porque siempre pues, aunque ahorita me deben escuchar como venezolana, yo hablo con mis amigas ahorita y me dicen, oye, estás peruanísima, porque ya el acento, ya hay una mezcla, es que aunque me sientan de una manera, ya hay una mezcla. Entonces, cuando yo estaba en la universidad y ya pasaba tiempo conociéndome, sí me preguntaban, ¿de dónde eres tú? Pensaba que eres de los Andes, por ejemplo, ¿no? ¿Eres de los Andes? No, yo soy de Perú. Ah, y se enteraban que yo era peruana. Y normal. Ahora yo llego acá y la gente cree que yo soy venezolana. Entonces digo, no, yo soy peruana. Entonces la gente se sorprende. Incluso yo estoy casada con un venezolano y cuando nos conocen creen que él es el peruano. Yo soy la venezolana. Y no, es al revés. Ok, y cuéntame un poco cómo les fue a tus padres cuando migraron a Venezuela, es decir, qué hacían tus padres, cómo acá, hicieron cuando llegaron, qué hacían Mis allá. padres son profesionales, son ingenieros, ambos. Y bueno, como en ese tiempo que estaba tan chiquilla, lo que te puedo comentar es lo que yo escuchaba, ¿no? Porque como chiquilla en ese momento no estás preocupada de realmente qué están haciendo tus papás. Pero mis papás sí comenzó a trabajar, yo creo que al término de 3-4 meses, después de buscar bastante oportunidades de trabajo como cualquier extranjero que llega, que le cuesta. Pero empezó como ingeniero y desde aquel entonces hasta la fecha está en la misma empresa transnacional como ingeniero allá. Él ha hecho incluso grandes proyectos allá, lo que es la Casa de la Moneda de Maracay. PDVSA, ha viajado, o sea, es un ingeniero con gran peruano, exacto, peruano porque es de una universidad de acá, pero que realmente pues está haciendo trabajos allá, ¿no? Y después de esa decisión de venirte para acá, Alexandra, ¿cómo te sentiste? Yo sé que eres peruana, tienes tu DNI peruano, sí. Pero bueno, ¿te afectó un poco el llegar aquí, bueno, y obviamente dejar todo lo que tú hiciste en Venezuela? Claro. ¿Sentiste algo de nostalgia o cómo lo manejaste? Claro, o sea, el primero apenas viajé, o sea, justo lo que es mi viaje, no lo sentía como un viaje, ¿no? O sea, bueno, ya me voy. Yo creo que caí en cuenta de que realmente estaba cambiándome de país, no sé, a los meses, porque realmente pues fue muy brusco. Yo terminé de hacer mi maestría, fecha ya, compré pasaje, me voy. Porque ustedes saben muy bien cómo ha sido el tema de Venezuela, claro, que prácticamente no tenía que salir corriendo. Y sí, o sea, es comenzar de cero porque yo allá ya tenía mi vida, ya tenía mis padres compraron un local, yo tenía mi consulta propia frente a Cancillería, lo que es casco histórico de la ciudad. Tenía mi carro, ya yo estaba pensando vender mi carro, comprar un departamento, o sea, ya tú sabes, una vida, claro, menos de 35 años ya tu negocio propio, tu carro, ya para tu departamento, ya que vengan más que los hijos, ¿no? Claro. Y de pronto ya no tienes carro, ya no tienes negocio, ya hay que salir de nada. Como yo le dije una vez a un taxista, le digo, entiendan los venezolanos que de repente nos frustramos un poco, pero no es por cómo son, sino es que tú vienes ya de una vida que ya hecha, que ya prácticamente sabes, no te falta venir, pronto vuelves a una combi. Exacto. ¿Sabes? Entonces, o hacer labores que antes lo hiciste cuando estabas entonces estudiando. Es frustrante, no porque no lo quieras hacer, sino que se supone que ya tú tenías una vida, ya te habías luchado para un nivel totalmente distinto al que ahora tenemos que enfrentarnos. No, y además pasa que como ya hicimos vida, es más difícil. Lo queremos, además que estamos en otro país, además claro, todo lo queremos rápido. Exacto. Sí, exacto. La paciencia te juega en contra. Exacto. Tú dices, yo tengo la experiencia, me pasó, bueno, yo tengo más de 10 años como odontólogo, ya yo sé cómo le tengo que hablar a los pacientes, no vale, esto lo hago así. Y es otra cultura, entonces todas tus ideas, eso es marketing, ¿no? O sea, tus estrategias quizás de marketing que tú tenías para un mercado, es totalmente diferente. Entonces, hay que reinventarse. Sí, entonces cuesta. Claro. Y ahorita, bueno, ya con su consultorio, bueno, empezaste como la farmacia vendiendo medicamentos. Ajá, ¿no? Yo empecé como recepcionista, luego entré a una... Siendo peruano, ¿no? Sí. Claro, es que yo me presentaba currículum todo venezolana. Claro. No, pero yo tengo DNI... Igual tu experiencia es de allá, claro. Claro, es que claro, o sea, todo mi currículum es de allá. Y sí, después entré a lo que es visita médica y eso me estabilizó porque eso es lo que busca todo extranjero, pues, ¿no? Aunque yo llegué colegiando, habilitándome todo, porque en aquel tiempo, ¿verdad?
al venezolano no se le hacía fácil lo que es la revalida de título. Sabes que ahora uno va a la SUNED y ya listo, ¿no? En aquel tiempo no. Pero como yo soy peruana, yo entré como peruana a la SUNED. Era como que, bueno, yo hubiese estudiado toda mi vida aquí y de pronto me fui al extranjero, estudié y regresé. Okay. Entonces ya presenté mi título, todo, gracias al DNI introduzco exacto. Sí, Meto mis papeles y ya, ¿no? Y de ahí voy al colegio y mi colegio, listo. ¿Y cómo fue eso de volver o sea, ese proyecto? ¿Cómo te la ideaste de volver a crear tu consultorio? Claro, pensando también que todo el tema de la cultura, el público diferente. Exacto. Y además el entorno, ¿no? Porque claro. tú estás, imagínate verte siempre con peruanos y ahora llega Claro. otro peruano, pero que yo no la siento como peruana, ¿no? Y es un Exacto. tema tan delicado como la salud, ¿no? Sí, de verdad que es complicado porque por lo menos en tema de salud me he dado cuenta aquí que el profesional médico, odontólogo, es muy distante, ¿no? Cuando atiende al paciente. Y uno es jocoso, es divertido. Es cercano. Sí. Mira mucho también a los ojos, aquí no. Entonces, de repente el paciente o se siente como que, bueno, ¿será que me está diciendo las cosas como son? ¿O por qué tanta cercanía? O sea, porque nosotros somos así, pues, o sea, ¿por qué tengo que mostrar distancia? Porque tengo el abato o el mandil blanco, o sea, normal, ¿no? O sea, conversamos, mira, esto es lo que tú tienes, por esto, por esto. Muchos pacientes ahora que ya estoy un poquito más consolidada, sí me dicen, sí me quedo porque me estás explicando lo que me vas a hacer. Nunca me habían explicado, me dicen. A mí me dice, tengo una caries, ya, tengo que curártela. Pero ¿por qué tengo la caries? O sea, porque de repente me llegan y me dicen, siempre se me parte. Es que está pasando esto. Okay. Alexandra, y también, ¿qué mensaje le dirías tú a aquellos extranjeros o venezolanos que llegan en un momento que sienten crisis, que sienten que se deprimen o que creen que no pueden llegar a volver al punto donde tú ya estás llegando, que otra vez estás ejerciendo? ¿Qué mensaje tú como extranjera les dirías para que no se decaigan, no dejen de luchar, no dejen de...? Es paciencia, bastante. Tu clave paciencia. es la paciencia. Sí, porque mira, como te dije, durante 28 años que yo vivía allá, nunca me sentí extranjera y yo llegué y a las 2 semanas en un micro a mí me gritaron, devuélvete a tu país. Hace 3 años que no había la xenofobia que hay y que yo soy peruana. Me dijeron, regrésate a tu país, y yo estaba hablando por teléfono con una prima. O sea, yo no le estaba haciendo nada a nadie. Entonces, yo en ese momento estaba sola, mi esposo todavía no había llegado aquí, o sí, mi familia está aquí, o sea, primos, abuelos, mis papás sí siguen allá, ¿no? Pero a la final estás sola, porque realmente tu familia cercana no está aquí. Y que te griten y te digan esas cosas, yo no encontraba departamento. No me alquilaban porque, por mucho que mostraba DNI, el dejo, no tiene trabajo, o lo tiene, pero ¿quién me garantiza? No, entonces todas las puertas se me estaban cerrando y es frustrante. Te sentías que sabes que no, entonces, pero sigo aquí, son 3 años y bueno, y sigues, quizás paciencia, ya llegó mi esposa, entonces te apoyas, tienes en quien apoyarte, de repente a él le va un poco mejor. Entonces ya como equipo, que claro. entonces ya como que vas sobrellevando la cosa, pero si no es fuerte. Bueno, ya la paciencia da su fruto, ya Alexandra tiene su consultorio, Exacto. ya atiende, y bueno, y algo que muchos venezolanos también queremos, ella atiende a venezolanos también, y bueno, da precios especiales. Exacto. Ella, bueno, sus redes sociales son doctora.alexandracano en Instagram. Lo buscan por Doctora Cano también en Facebook, ahí les salen las búsquedas también. Y bueno, y ella también da el trato que nosotros, por lo menos los venezolanos, nos gusta. Ya lo estaba comentando, la simpatía, y además te explica, que es muy importante. Así que son bienvenidos venezolanos y peruanos para atenderse con la doctora Exactamente, Alexandra. una experiencia. Bueno, Alexandra, gracias Tiempo por se nos hizo acompañarnos. corto. Muchísimas gracias por por la venir, invitación. por compartir este primer programa con nosotros. Que bueno, que esperamos podamos volver a traer para conversar un poco más, y ya cuando tu negocio esté mucho más grande. Bueno, esperemos. Cuando tenga la clínica Cuando otra tenga la vez. clínica hacemos el programa ya. Claro, ya viene. Dale. Gracias. Bueno, con Rostros Venezolanos ya terminamos hoy, volvemos y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, y vamos a volver ahora a hacer un contacto informativo de Genesis y yo. Hacemos una pausa comercial.
Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por quedarse con nosotros a esta hora y bueno, esperamos verlos el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde y recuerden buscarnos como Rostros Venezolanos. Y por ondadigitaltv.com, la transmisión en vivo siempre. Hasta luego.